a orar. Le decía al hermano Leonel que esta tarde decidí cambiar el mensaje que voy a predicar ahora. Así que vamos a orar al Señor y pedir que pueda ser de bendición. En cierto modo va a concatenar con el mensaje de esta mañana y poder seguir viendo cómo el Evangelio santifica, cómo el Evangelio es el instrumento que Dios usa para santificarnos. Así que vamos a orar. Yo espero que esto no se caiga de ahí. Bien, oremos. Padre, queremos darte muchas gracias porque eso que acabamos de expresar es una realidad. Nosotros vivimos por fe y no por ver. Ayúdanos, oh Señor, para que tengamos frente a nuestros ojos en todo momento el Evangelio de Cristo, la gloria de Cristo, y que eso domine y gobierne completamente nuestra vida. Bendícenos ahora, Señor, al predicar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hace unos años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad de Éfeso. Fue una experiencia sumamente interesante poder haber estado allí y ver las ruinas de la ciudad. Y una de las cosas que todavía se pueden ver en las calles de Éfeso es una enorme cantidad de ídolos. Por supuesto, los turistas en el día de hoy contemplan esas estatuas y esos símbolos como logros artísticos. Pero en los días de Pablo era más que eso. Los paganos adoraban todos esos ídolos, ellos confiaban en esos ídolos, ellos les rendían tributo a esos ídolos. Cuando miramos las ruinas de Éfeso, teniendo eso en cuenta, de repente comenzamos a verla con otros ojos. Uno se da cuenta que detrás de esas ruinas de piedra, lo que nosotros estamos contemplando es en realidad un monumento de la ruina de la raza humana. ¿Cómo es posible que seres humanos pensantes hayan llegado a creer que esas estatuas de mármol hechas con sus propias manos eran dignas de su adoración, eran dignas de su confianza? Ahora, mis hermanos, cuando nosotros examinamos detenidamente lo que la Biblia enseña acerca de la idolatría, y ese es un tema que la Biblia toca bastante, comenzamos a darnos cuenta que la adoración de ídolos es un asunto mucho más serio y mucho más común de lo que la gente piensa, incluyendo muchos cristianos. Yo espero, hermanos, que al salir hoy de este lugar, no pensemos de ninguna manera que solamente los católicos romanos tienen problemas con la idolatría. Es interesante notar que en una carta enviada a un grupo de creyentes, la primera carta de Juan, concluye en el capítulo 5, versículo 21, diciendo que, ¿alguien recuerda el último versículo de primera de Juan? Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan está hablando a cristianos, a personas regeneradas, personas que han nacido de nuevo. Y les dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 22. Y voy a leerles un texto que es muy conocido, un texto sumamente familiar. Dice en Mateo capítulo 2, versículo 37, cuando un escriba le pregunta al Señor cuál es el primer mandamiento de la ley, y el Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Mis hermanos, yo me temo que este pasaje de las Escrituras es tan conocido que al oírlo deje de producir el impacto que debe producir en nuestros corazones. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, demanda de nosotros en este pasaje? Nada más y nada menos que una adoración y una devoción que no rivalice absolutamente con nada. Cuando nosotros vemos la idolatría
desde esa perspectiva, nos damos cuenta que la idolatría no tiene que ver con estatuas, ni con templos, ni con imágenes. La idolatría tiene que ver con el amor. La idolatría tiene que ver con el amor. Si amamos a Dios o amamos cualquier otra cosa aparte de Él. También nos damos cuenta que nosotros no somos muy diferentes de la gente que vivió en la ciudad de Éfeso y en muchas ciudades paganas del mundo actual y del mundo antiguo. Detrás de cada pecado, mis amados hermanos, detrás de cada pecado que tú y yo cometemos, hay una idolatría operando. ¿Escucharon eso? ¿Cuántos pecaron en el día de hoy? No hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Hermanos, detrás de cada pecado que nosotros cometemos, hay operando una idolatría, la idolatría de algo. Y es precisamente por eso que yo quiero llamar vuestra atención en esta noche a este tema. Ahora, antes de avanzar, yo debo hacer una aclaración, y es que la palabra idolatría y la palabra deseo a veces se intercambian en la Biblia. Es decir, lo que en el Antiguo Testamento se le llama idolatría, muchas veces en el Nuevo Testamento se le llama deseo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo: haced pues morir en vosotros lo terrenal, pasiones desordenadas, impurezas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la palabra avaricia que aparece allí es epithumía, que significa precisamente un deseo intenso. Pablo dice que ese deseo intenso por algo que no es Dios, eso es idolatría. Por supuesto, yo debo aclarar que no todo deseo es idolatría. Los budistas dicen que nosotros debemos tratar de alcanzar el nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Es ese estado espiritual en el que ya no deseamos nada. Ustedes han visto esas personas que lo mismo le da el frío o el calor, el día a la noche, todo es igual. Eso no es felicidad y eso no es lo que Dios espera de nosotros, porque Dios nos hizo seres con deseos. Los deseos fueron creados por Dios. No hay nada malo en desear, pero tan pronto deseamos algo más de lo que deseamos a Dios, tan pronto colocamos el deseo de algo en el lugar que le corresponde a Dios como el bien supremo de nuestra vida, ya nosotros hemos caído en el pecado de la idolatría. En Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice el profeta, o Dios hablando a través del profeta: espantaos cielos y tú tierra, porque habla Jehová, porque dos pecados ha hecho mi pueblo contra mí. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, el ídolo es aquello que suplanta a Dios. Lo que deberíamos buscar en Dios, comenzamos a buscarlo en nuestros ídolos. Martín Lutero decía: un Dios es cualquier cosa en la que nosotros esperamos para que nos provea todo bien y en lo que nos refugiamos en medio de la dificultad. Todo aquello en lo que pongas tu corazón y en lo que pongas tu confianza, ese es tu verdadero Dios. Y otro autor dice: la idolatría fácilmente puede venir en la forma de un apego desmedido a cosas que en sí mismas son perfectamente buenas. Un ídolo puede ser un objeto físico, una propiedad, una persona, una actividad, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, un héroe. Cualquier cosa puede sustituir a Dios. Y Timothy Keller dice: nuestros ídolos, me encanta cómo lo dice Tim Keller, nuestros ídolos son aquellas cosas con las que contamos para hacer nuestras vidas significativas. Son aquellas cosas de las cuales decimos: yo necesito eso para ser feliz.
Lo que sea eso, que no sea Dios, eso es un ídolo. O si yo no tengo eso, mi vida no vale nada ni significa nada. Y yo le decía este fin de semana a los hermanos en Medellín, amados pastores que estamos aquí, déjenme decirles que el ministerio puede llegar a ser un ídolo. Aún el ministerio, el éxito ministerial puede llegar a ser un ídolo. O aún la actividad ministerial. Mis hermanos, yo creo que el Señor en su bondad y en su misericordia, yo no entiendo ni siquiera por qué me llamó a predicar la palabra de Dios. A mí me encanta predicar la palabra de Dios. Que ustedes me hayan invitado a venir esta semana a predicar la palabra es un tremendo privilegio. Pero ¿saben qué? Mi identidad no depende de mi vocación. Si en el día de mañana me da una embolia cerebral y yo nunca jamás puedo pararme en un púlpito a predicar la palabra de Dios, yo sigo siendo cristiano. Yo sigo siendo hijo de Dios. Mi identidad primaria delante de Dios no es predicador. Mi identidad primaria delante de Dios no es pastor. Mi identidad primaria delante de Dios es exactamente la misma que la de todos ustedes. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y si mañana yo tengo que dejar de predicar, no voy a dejar de ser hijo de Dios. Y si por tener que dejar de predicar, como me pasó hace unos años atrás, que por problemas de salud, los pastores, cuando yo llegué a la reunión de los martes, ellos ya se habían reunido y me dijeron: Sugel, esto es sin apelación, tienes 4 meses fuera del púlpito, tienes que cuidar tu salud. Y hermanos, yo tuve que luchar en esos 4 meses con la depresión. Y tuve que cuestionarme a mí mismo hasta dónde la predicación de la palabra de Dios está en un lugar en mi vida que no debería estar. Aún el ministerio puede ser un ídolo. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6 versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y más adelante dice en el versículo 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es la enseñanza de estos textos? Que nosotros vamos detrás de lo que nuestro corazón desea más. Vamos detrás de lo que nuestro corazón desea más. Si deseamos a Dios y su gloria, entonces Dios será nuestro amo y nosotros seremos sus siervos. Pero si tenemos un deseo mayor por cosas como el dinero, la fama, el placer, el entretenimiento, entonces esas cosas serán nuestros amos. Eso es idolatría. ¿Recuerdan el pasaje de Génesis capítulo 3, cuando Eva se enfrenta a la tentación? Dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, voy a leer de la Biblia de las Américas, dice: cuando la mujer vio, escuchen los adjetivos que se usan en este pasaje. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él también comió. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, estos 3 elementos entran en juego. Nosotros escogemos lo que nos parece más bueno, más agradable y más deseable. En ese momento, en el huerto del Edén, Eva pensó que el árbol prohibido podía darle más de lo que Dios ofrecía. Como dice Tim Chester, ese deseo controló su corazón y determinó su comportamiento. Mis amados hermanos, eso fue así en el primer pecado que se cometió en la raza humana. Eso ha sido así a través de toda la historia del hombre. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, he ahí nuestro aparato deseando cosas, cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Esa es la razón por la que nosotros no podemos cambiar simplemente tratando de modificar nuestra conducta, como veíamos esta mañana. Eso no funciona. Nosotros necesitamos, dice un autor, que Dios nos transforme, renovando nuestro corazón y dándonos nuevos deseos. De lo contrario, no hay cambio, no hay santificación, a menos que usted quiera agrapar los frutos, como veíamos esta mañana. Pero los frutos orgánicos no se pueden producir a menos que el árbol cambie. Mis hermanos, escuchen esto. Nosotros siempre hacemos lo que queremos hacer. Aún aquellas personas que son amenazadas en una situación dada, ¿no conocemos acaso en la historia personas que han decidido dar su vida, que han preferido morir antes que rebelar a sus compañeros que estaban complotando contra el gobierno? Han habido historias así a través de la historia humana. Así que aún bajo amenaza, tú haces lo que tú quieres hacer. Cada vez que nosotros actuamos, hacemos lo que queremos hacer. De manera que lo que determina nuestra conducta es el deseo más fuerte que tengamos en cada momento. Nosotros quisiéramos, por supuesto, excusarnos a nosotros mismos diciendo que somos víctimas de otros factores. Somos víctimas de la crianza, somos víctimas de los genes, somos víctimas de las circunstancias, pero la Biblia nos dice que somos responsables de nuestras acciones porque siempre hacemos lo que queremos hacer. Es por eso, hermanos, que el tema de la idolatría es tan crucial. El problema no está en el hecho de que tengamos deseos, como yo decía hace un momento. Eso es parte de lo que somos como seres humanos. El problema surge cuando comenzamos a desear otras cosas más de lo que deseamos a Dios. Y repito, puede ser que lo que estemos deseando sea algo bueno en sí mismo. Puede ser la esposa, pueden ser los hijos, o puede ser el hecho de que mis hijos se conviertan. Todo padre debe anhelar que sus hijos se conviertan, pero yo no debo hacer de nada un ídolo. Si ese deseo por esa cosa, lo que sea, ha venido a ser para nosotros más importante que Dios, ya se ha convertido en un deseo pecaminoso, ya se ha convertido en un ídolo. Querer casarse, por ejemplo, es bueno. En 1 Corintios, Pablo dice claramente, si a ti Dios no te ha dado el don de continencia, cásate, porque mejor es casarse que estarse quemando. Pero si el hecho de no encontrar con quién casarte te está llenando de amargura, te está quitando tu contentamiento en Dios, eso que es algo bueno se ha convertido en un deseo pecaminoso, porque lo estás deseando más que a Dios. Tú estás revelando claramente que a ti Dios no te basta. Dios no te es suficiente. El mundo está lleno de cosas que nosotros podemos y debemos disfrutar porque Dios las proveyó para eso. Dice claramente el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 que todo lo que Dios creó es bueno y que podemos participar de todo eso con acción de gracias. Y en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 17, Pablo dice: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios no quiere que nosotros vivamos como monjes. Si Dios te proveyó una cama, mi amado hermano, duerme en la cama. El día que no tenga la cama, duerme en el piso. Pero mientras tengas la cama, disfrútala, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A mí me encanta la música. Es algo que yo disfruto mucho, mucho. Hermanos, a veces voy en el carro, sobre todo aprovechando cuando mi esposa no está. Mi esposa tiene el oído muy sensible y no le gusta oír la música muy alta. A mí me encanta oírla lo más alto que yo puedo.
Y a veces voy en el carro, sobre todo para mí el músico más grande de la historia, sin lugar a dudas y por mucho, es Johann Sebastian Bach. No en balde era creyente. Amén, hermano. Qué bueno. Amén. De hecho, quiero decirles, yo tengo una visión del cielo muy concreta. Hay personas que piensan que en el cielo van a estar brincando de nube en nube y que la única ocupación en el cielo es tener cuidado para que no se le caiga el arpa. No, yo no pienso eso. Yo creo que el cielo va a ser un sitio muy concreto y ya yo tengo planes. Cuando llegue al cielo voy a pedirle a Johann Sebastian Bach que me enseñe a tocar música. Hay tiempo de más. Hagan fila porque hay tiempo para todos. Hermanos, de verdad, a veces yo voy oyendo alguna pieza de Johann Sebastian Bach y el simple hecho de poder disfrutarla es para decir, Señor, gracias, gloria a ti. Qué bueno que yo puedo disfrutar esta música, porque tú das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero cualquier cosa que eclipse a Dios en nuestras vidas ha dejado de ser bueno y se ha convertido en un ídolo. Hace mucho escuché esta simpática historia, esta simpático-trágica historia. En la época cuando no existía el correo electrónico, habían dos muchachas cuyos novios estudiaban en el extranjero. Y ellos escribían puntualmente, cada 15 días llegaba la carta para las dos, una para cada una. Y como ustedes se pueden imaginar, estas dos muchachas anhelaban en el mes la llegada de ese día. Una de ellas porque anhelaba recibir carta de su novio. La otra porque de tanto recibir carta del novio se enamoró del cartero. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Todas las cosas buenas que Dios nos da son cartas de amor de nuestro Dios. Lo que estamos diciendo es cuidado para que no nos enamoremos del cartero. Debemos enamorarnos de aquel que a través de muchas cosas, incluyendo la música, la comida, un amanecer. ¿El qué? El amanecer llanero. Hermanos, son cartas de nuestro Dios amante. El problema está cuando nos enamoramos del cartero, de aquel que nos trae esas notas de amor de parte de nuestro Dios. Uno de los ejemplos más impactantes de idolatría que nosotros encontramos en la Biblia, lo vemos en la familia de Jacob, la vida de Jacob y su familia. Ustedes conocen la historia. Jacob sale huyendo de su hermano Esaú después de haberlo suplantado para obtener la bendición de su padre. En esa circunstancia Jacob llega a la ciudad donde vive su tío Labán. Y la primera persona de su familia con la que Jacob se encuentra allí es con su prima Raquel, de quien la Biblia dice que era de bella figura y de hermoso parecer. En otras palabras, la chica tenía buen cuerpo y buena cara. Jacob no conocía el carácter de esa muchacha, que luego mostró ser bastante inmadura. Como pasa también a veces con las muchachas que se enamoran. Por eso es que se llaman novio, porque no vio. Y la gente le dice, mira, no te conviene, pero no lo ve, no lo ve. Jacob no sabía cómo era Raquel, pero se enamoró. Jacob se derritió desde el mismo instante en que vio a Raquel. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de obtenerla como esposa. El problema fue que su tío Labán se dio cuenta y quiso sacarle provecho a la situación. Cuando Jacob le ofrece trabajar 7 años por su hija menor, que en esa época eso era como 4 veces lo que cualquier hombre hubiera pagado por una muchacha, hubiera ofrecido por una muchacha, Labán le da una respuesta ambigua. Él le dice, mejor dártela a ti que dársela a otro hombre. No le dijo que sí, pero Jacob escuchó lo que él quiso escuchar. Trabajó 7 años y finalmente
Dice en Génesis 29:20 que era tal el apego de Jacob con Raquel que los 7 años le parecieron pocos días por el amor que le tenía. Todos conocemos el resto de la historia. El día de la boda, Labán aprovecha la situación para resolver un problema. Su hija mayor, Lea. Lea no era tan agraciada como Raquel. De hecho, en nuestras versiones de la Biblia dice en Génesis capítulo 29, versículo 17, que Lea era delicada de ojos. Pero lo que el texto hebreo realmente dice es que Lea era débil de ojos. E inmediatamente después la contrasta con la belleza de Raquel. Así que probablemente lo que el autor bíblico quería señalarnos era que Lea tenía un problema en los ojos. Tal vez Lea era visca o algo que no la hacía verse tan bien. Y tal vez Labán como papá se estaba preguntando si alguna vez Lea iba a encontrar a alguien que se enamorara de ella. Así que aprovecha la circunstancia de la boda, un vestido de novia que ocultaba a la novia entera detrás de un velo, tal vez un hombre pasado de tragos, y le cambia a la novia. Y ya ustedes se pueden imaginar el susto de Jacob al otro día. Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, dice en el versículo 31, y vio Jehová, en el versículo 25, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también a la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Mis hermanos, hermanas que están aquí, para ustedes va a ser más fácil. Pónganse por un momento en el lugar de Lea. ¡Wow! ¡Qué duro! O sea, su padre la está tratando como un objeto de intercambio. Y el que supuestamente debía amarla, que era su esposo, evidentemente tenía preferencia por su hermana menor, que era más bonita que ella. Para Lea era obvio que Jacob idolatraba a Raquel. Pero en vez de buscar su satisfacción en Dios, ¿qué hizo Lea? Lea comenzó a idolatrar el amor de Jacob. Lean el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ese era su foco. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido a mí, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. La vida de Lea no tenía significado hasta que Jacob la amara. Como dice Tim Keller otra vez, Lea estaba tratando de encontrar su felicidad y una identidad propia a través de los valores familiares de aquellos días, tener hijos y la atención de su esposo. Pero el asunto no funcionó. Y cada día esta mujer tenía que soportar ver al hombre que amaba y que anhelaba más que cualquier otra cosa en los brazos de su hermana menor, que siempre le había hecho sombra. Y debemos suponer, hermanos, que cada vez que Lea veía a Jacob y a Raquel, era como si le metieran un puñal en el corazón. Ahora, cualquiera pensaría que la idolatrada Raquel debía sentirse plenamente satisfecha con la suerte que le había tocado en la vida. Era una mujer hermosa y ella lo sabía.
tenía un esposo que se derretía por ella y que la prefería por encima de su hermana. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? El corazón idólatra nunca se satisface. Nunca se satisface. Escuchen el corazón de Raquel en Génesis capítulo 30 versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. ¿Escucharon ahí la voz de la idolatría? Más tarde nosotros vamos a ver que cuando Jacob decide huir de Labán, ella le robó los ídolos a su padre. Pero Raquel no comenzó a ser una idólatra en ese momento. Raquel siempre fue una idólatra. Y en este momento de su vida, su deseo de tener hijos se convirtió en una obsesión, a tal punto que ella estuvo dispuesta a darle su sierva a Jacob para que se acostara con su marido, para tener hijos de su sierva. ¿A dónde puede llegar la idolatría? Finalmente, Raquel sale embarazada. Pero la idolatría nunca satisface. Raquel sale embarazada y ¿saben qué nombre le puso a su hijo? José. ¿Y saben qué significa José? Añádame otro. O sea, ya acaba de tener el hijo que ella quería. Pero no, ella quiere más, porque es que la idolatría nunca se satisface. Génesis capítulo 30, versículo 24, dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Irónicamente, Raquel muere teniendo ese otro hijo que tanto anhelaba. Nosotros vemos en Génesis capítulo 35, versículo 18, que Raquel sale embarazada, da luz a Benjamín y en el parto muere. Miren, hermanos, no siempre es una bendición que Dios nos dé lo que queremos. Dios sabe por qué no satisface muchos de nuestros deseos. Así que la idolatría de Jacob por Raquel, la idolatría de Lea por Jacob, la idolatría de Raquel por tener hijos, fue un factor determinante para la destrucción de esta familia. Un factor determinante. Por supuesto, nosotros vemos todos esos deseos desordenados y no lo llamamos idolatría, lo llamamos necesidad. Dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros nunca vamos a oír, o casi nunca, vamos a oír a un cristiano decir: yo idolatro el ser amado. No, uno dice: yo necesito ser amado. Yo necesito que alguien me ame. Tomamos un buen deseo, el deseo de ser amado, porque no es malo el desear ser amado. Lo convertimos en un ídolo y entonces lo llamamos necesidad. Repentinamente ya Dios y su gloria quedan desplazados del centro de nuestra vida. Ponemos el yo en su lugar y luego vamos por la vida demandando que los demás me adoren y me den el afecto y la atención que yo quiero. Yo quiero que la gente viva en torno a mí. Pero Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que Él buscará la manera de destruir nuestros ídolos. Dice Tim Chester: Dios promete suplir nuestras verdaderas necesidades, pero no podemos esperar que Él supla nuestros deseos egoístas. Él no es un mesero divino, listo para servirnos lo que nosotros queremos. Dios no es la clave para la buena vida, no importa cómo la definamos, dice Chester. Él define la buena vida, Él es la buena vida. Dios debe ser deseado por sí mismo, no como el proveedor de otras cosas. Ese es el problema del evangelio de la prosperidad. En el evangelio de la prosperidad, Dios no es el premio. El premio es lo que yo puedo obtener por medio de Dios. Como decía alguien: yo no anhelo cosas grandes, yo simplemente quiero una pequeña fortuna, un pequeño avión, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna.
Y saben que, hermanos, es precisamente por eso que Dios a veces le envía a sus hijos regalos envueltos en papeles muy extraños. Vayan conmigo al libro de Amós. Libro de Amós. Amós capítulo 4. Y este es un texto fuerte. Dios está reprendiendo a su pueblo idólatra. Y dice en Amós capítulo 4 versículo 6: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, se dañó esa cosecha. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Captaron el sentido del texto? Todas esas calamidades terribles, Dios se las envió a su pueblo por amor a ellos. Dios les envió todas estas calamidades porque Dios sabe que las consecuencias de la idolatría son infinitamente peores que el hambre, la sed y todo lo demás. Era para que ellos se volvieran a Él. No sé cuántos aquí han leído el libro Dios es el Evangelio de John Piper, pero se los recomiendo totalmente. Cuando Piper dice Dios es el Evangelio, lo que él está diciendo es: la buena noticia del Evangelio no es que nosotros vamos a obtener un ticket gratis para ir al reino de los cielos. La buena noticia del Evangelio es Dios mismo. Dios nos ama tanto que Él quiere darnos lo mejor. Y Él sabe que Él es lo mejor. Él lo sabe. Así que el hambre, la sequía, todo lo que pasó el pueblo de Israel no era más que una manifestación del amor de Dios que estaba llamando a su pueblo: vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Que el pecado surge cuando nosotros creemos la mentira de que Dios no es suficiente. Cada vez que tú y yo pecamos, es por esa razón. ¿Qué debemos hacer? Debemos revertir el proceso dándole la espalda a nuestros ídolos y abrazando la verdad de que Dios es más deleitoso y más digno de ser amado que cualquier cosa de este mundo. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa eso, volverse. Constantemente tenemos que volvernos de nuestros ídolos y volver a poner nuestros deseos en Dios. Y yo estoy hablándole a cristianos, hermanos, yo no estoy hablando aquí a paganos. Es a cristiano que yo le estoy diciendo que nosotros, los cristianos, que todavía el pecado mora en nosotros tenemos que estar constantemente volviéndonos de nuestros ídolos a Dios. Es increíble la facilidad con que nosotros caemos en la idolatría. Juan Calvino decía: el hombre es una fábrica de ídolos. El hombre es una fábrica de ídolos. Tenemos que recordarnos constantemente que lo más importante en la vida no soy yo, mis placeres, mis éxitos, mis problemas. Lo más importante en la vida es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Francis Chan, no sé cuánto conocen a Francis Chan, él es un predicador muy peculiar. Y él decía: imagínate que a ti te contratan para ser extra de una película.
En República Dominicana se han filmado muchas películas famosas, entre ellas la segunda parte del Padrino. Y yo recuerdo, muchacho, inconverso, estar allí viendo los actores y todas las cosas y todos los extras. Le pagaban $25 a todos los que quisieran participar en la película. Imagínate que a ti te contratan para ser extra de una película. Pero resulta que tú apareces en esa película 1 milisegundo y de espalda. O sea, solamente tal vez tu mamá se dé cuenta que eres tú. Dice Francis Chan, ¿ustedes creen que sería lógico que ese individuo rentara el cine el día del estreno e invitara a todos sus amigos para que vayan a ver la película acerca de él? Dice él que al final de la película le van a decir, pero tú sí eres estúpido. ¿Y cómo tú pudiste pensar que esa película es acerca de ti? Pues mis amados hermanos, esta vida no es una película, es real, pero nosotros somos extras muy secundarios. Nosotros no somos el centro de la historia. Esta no es nuestra película. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros somos simples extras. Que aparecemos 1 milisegundo en la historia. Y de espalda. Y saben que, si bien es humillante despertarnos de ese sueño de grandeza, ¿verdad? Al mismo tiempo que es humillante, de verdad es sumamente liberador. Es muy liberador saber que nosotros no somos el centro del universo. De hecho, ni siquiera somos el centro de nuestro propio mundo. Eso significa que no es necesario que nosotros tengamos el control en las manos, porque ya Dios está ocupando de eso. Que nosotros no somos el centro. De hecho, pastores, miren, yo sé, hermano, yo tengo 30 años en el ministerio, yo sé la carga que los pastores tienen, yo sé lo que uno se afana y por más que uno hace en la iglesia, siempre se quedan un montón de cosas por hacer. Pero tengan cuidado, porque el complejo de culpa puede llevarlos a aborrecer el ministerio. Me acuerdo, creo que fue Kevin DeJohn, un pastor joven a quien Dios está usando mucho en estos días. Y Kevin DeJohn decía que cuando él se graduó en el seminario, la persona que dio la prédica final de graduación, ¿saben cuál texto escogió? Ese pasaje cuando Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías. Y él le decía a estos pastores jóvenes, amados hermanos, cuando ustedes sean pastores, recuerden ese texto, tú no eres el Mesías. Tú no eres el Mesías. La obra de Dios no está en las manos tuyas, ni está en las manos mías. La obra de Dios está en las manos del Señor. Nosotros somos demasiado débiles, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Dice Tim Chester, nosotros podemos dejar a Dios ser Dios. Nuestra reputación deja de ser lo importante y ya no somos controlados por la aprobación o el rechazo de otros. Ahora somos libres de servirle a los demás en amor. Que si me miraron, que si no me miraron. Ustedes se imaginan a Isaías en el templo, capítulo 6. De repente aparece esta visión, la gloria de Dios, serafines alrededor del trono diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Ustedes creen que Isaías salió del templo diciendo, yo como que tengo unas libras de más? O mi vecino no me saludó esta mañana. No, miren hermano, cuando uno ve la gloria de Dios, todas esas estupideces pasan a ser estupideces. Somos controlados por algo 1000 veces más trascendente, la gloria de Dios. Eso fue lo que Isaías vio. Pero como el pecado todavía mora en nosotros y no como un volcán apagado, ni como una bomba desactivada,
Es un enemigo poderoso que hará su mejor intento para alejarnos de Dios. La vida del cristiano no es otra cosa que continuar haciendo lo que hicimos cuando comenzamos a ser cristianos. Arrepentirnos y creer. Arrepentirnos y creer. Decía Martín Lutero, para progresar necesitamos comenzar una y otra vez. Y Juan Calvino decía, Dios ha asignado a los creyentes una carrera de arrepentimiento, la cual deben correr a lo largo de sus vidas. Continuamente tenemos que estar volviéndonos de nuestros ídolos a Dios. No se trata simplemente de arrepentirnos de una cosa mala que hicimos allí, otra cosa mala por aquí. No, es volvernos de los deseos idolátricos que producen el mal comportamiento para poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Recuerdan lo que veíamos esta mañana? Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos su gloria, las cosas caen en su lugar. Comenzamos a asignarle a cada cosa su verdadero valor. Un gran escritor árabe fue Gibran Khalil Gibran. Mi padre, como buen árabe, lo admiraba mucho. Gibran decía que una noche 2 ladrones salieron al pueblo y para poder robar tranquilamente, esa noche se dedicaron a cambiarle todos los precios a las cosas. A las cosas que valían más le puso menos, a las cosas que valían menos le puso más. Y al otro día fue tan simple robárselo todo porque fueron tienda por tienda comprando todas las cosas a precio baratísimo. Y dice Gibran, desde aquella época hasta el día de hoy los precios de las cosas están cambiados. La gente le da valor a lo que no tiene valor. Y es lamentable, hermanos, pero muchos cristianos viven así. Viven así. ¿Cómo podemos volvernos de nuestros ídolos a Dios? Eso parece difícil. Pero si somos cristianos, Dios ha hecho una obra en nosotros que hace posible que le digamos que no a los deseos pecaminosos. Nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Podemos decirle que no. En la hora pasada, ese apellido me ha dado tanto trabajo, Galardi, nos hablaba de la pornografía. A veces nosotros creemos que podemos hacernos pequeñas concesiones. ¿Qué mal puede hacerme ver esa foto en internet? ¿Qué mal puede hacerme? Es una escena bien breve de la película. ¿Qué mal puede hacerme? El problema con esas pequeñas concesiones es que no satisfacen la tentación, la alimentan. La próxima vez la tentación vendrá más rápida y más fuerte. Y si no le pongo un alto, poco a poco irá creando en mí un hábito pecaminoso, Ahora, ¿saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que volvernos del pecado también puede convertirse en un hábito. Volverse del pecado. En la misma medida en que nosotros decimos que no a la tentación, aunque puede ser que al principio se torne violenta, poco a poco será menos frecuente y menos fuerte. En el momento de la dificultad es más probable que nuestra mente se vuelva hacia Dios en vez de volverse hacia el pecado. Eso es lo que significa forjar un carácter piadoso, del que hablaba el pastor hace un momento. ¿Por qué ustedes creen que cuando a Job le llegaron todas esas malas noticias, lo primero que hizo Job fue postrarse y adorar? Porque dice en el capítulo 1 al principio que Job hacía eso todos los días. Job estaba acostumbrado, Job había creado el hábito piadoso de volverse a Dios en adoración. Cuando le dijeron que sus hijos habían muerto, que había perdido todos sus bienes, que había perdido todos sus criados, lo primero que hizo Job fue hacer lo que él siempre hacía. Se postró y adoró. Como dice Charles Reed, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Pablo lo dice en otras palabras en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. Hay un hombre llamado Dirk Willems que escapó de una prisión en Escocia
en el año 1569, era un creyente. Y cuenta la historia que Dirk Willem está corriendo a través de un río helado con 2 guardias detrás, y de repente él se da cuenta que el guardia que está más cerca de él, el hielo se ha quebrado y el guardia había caído en el agua helada. Sin pensarlo 2 veces, Willem se detuvo, se devolvió y sacó al soldado que estaba muriendo allí, y eso dio chance para que el otro soldado que viniera atrás atrapara a Dirk Willem y lo llevara a la muerte. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre en una situación tan crítica haya reaccionado así? Miren, hermanos, eso no sale de la noche a la mañana. Esa es la respuesta de un hombre que estaba acostumbrado a hacer el bien. El hábito lo dominó. Fue más fuerte que su sentido de conservación. Pero, como les decía, no solamente debemos arrepentirnos, debemos creer. Creer es volvernos del pecado, pero lo que nos va a permitir volvernos del pecado es creer que Dios es todo lo grandioso, lo maravilloso, lo extraordinario que Él dice que es. No es solo arrepentirnos, es arrepentirnos y creer. Por eso alguien decía que nosotros debemos tener una fe arrepentida o un arrepentimiento creyente. Porque el arrepentimiento y la fe van a estar actuando conjuntamente. Mis hermanos, cuando nosotros estemos en medio de la tentación, el diablo va a querer hacernos creer que caer es inevitable. Y muchas veces vamos a sentir que es inevitable. Vencemos una vez, la tentación vuelve de nuevo, hasta que de repente nos encontramos a nosotros mismos pensando, ya el asunto no es si voy a caer o no, sino cuándo es que voy a caer. Cuando tú piensas así, ya el diablo ganó la batalla. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Si somos cristianos, caer en pecado es inevitable. Es evitable, perdón, no inevitable, es evitable. Porque nuestro Dios es más poderoso que la tentación. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Pero no solamente Dios es más poderoso que la tentación, hermanos, la clave está en lo que decíamos esta mañana, mira la gloria de Cristo. Dios no solamente es más poderoso que la tentación, Dios es más deleitoso que la tentación. De ahí el llamado de Isaías. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Así que, hermanos, y con esto concluyo, cuando estemos enfrentando la tentación, y estoy conectando ahora lo que estamos viendo en este sermón con lo que vimos de esta mañana, cuando enfrentemos la tentación, no digamos simplemente yo no debo hacer esto. Pues muchos cristianos están ahí está la tentación y yo no debo, pero estoy loco por hacerlo. No digas simplemente yo no debo hacer eso. Dite a ti mismo, yo no necesito hacer eso. Yo no lo necesito. Cuando nos veamos tentados a llenarnos de ansiedad, no digamos simplemente yo no debo estar ansioso. Más bien, predícate la verdad. Yo no necesito estar ansioso porque Dios está en control. Cuando seamos tentados a envidiar lo que otros tienen, y ese es ese tipo de pecado que nadie confiesa fácilmente. Yo no sé ustedes, pastores, yo tengo 30 años en el ministerio y solo una vez en mi vida, hubo una hermana de nuestra iglesia que me pidió una cita y me dijo, pastor, yo necesito ayuda, yo soy una envidiosa. Yo envidio que hermanas jóvenes de esta iglesia tengan una mejor posición económica que mis padres. Yo envidio que haya jóvenes de la misma edad mía que están casadas y yo sigo soltera. Yo soy una envidiosa. Yo le dije, mi hija, te felicito, eres la primera persona en mi vida que me dice algo así.
A nadie le gusta que lo vean como un envidioso. Cuando seamos tentados a envidiar lo que otros tienen, no digamos simplemente yo no debo envidiar lo que otros tienen. Predícate a ti mismo, yo no tengo que envidiar lo que otros tienen porque yo tengo a Cristo y al Evangelio. Yo tengo a Cristo. Mis amados hermanos, cualquier cosa que el pecado te ofrezca, Dios es más grande y mejor. Cualquier cosa. Si nos limitamos a decir yo no debo hacer esto, fácilmente podemos caer en la trampa del legalismo. Pero si nos decimos en cambio yo no necesito esto porque Dios es más grande y mejor, estamos comenzando a perseguir la santidad motivados por el combustible del Evangelio. Que Dios nos ayude, que Dios abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, porque de lo contrario, hermanos, no vamos a poder correr la carrera con paciencia. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén.